En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe en esta transmisión aquí en Agencia Central de Noticias el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz, quien está presentando junto con todo un grupo de académicos y de expertos que han caracterizado al Coneval este reporte en torno a la situación de la pobreza en nuestro país y lo vamos a comentar en este espacio. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio de nueva cuenta. Datos muy importantes, muy relevantes en torno a este reporte más reciente sobre la situación de la pobreza en nuestro país. Se da cuenta en este informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, un escenario muy complejo por la pandemia de COVID-19, que prácticamente ya son algunos de los números que aquí se destacan. Y recuerdo que nuestra última charla precisamente era pues antes de entrada ya la pandemia, pero ya avanzó, son muchos meses los que llevamos confinados, una política sanitaria todavía con muchos cuestionamientos, pero díganos un poco los ejes ya de este informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020. Claro que sí. Y justamente comienzo con parte de lo que presentas de manera introductoria. Coneval publica este reporte cada 2 años. En ese sentido, al momento que empezamos a preparar este reporte, consideramos que indudablemente tendría que ser incorporadas las consideraciones en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, ya en varios otros documentos previamente el Consejo había externado ciertos diagnósticos, análisis y recomendaciones de política pública, pero claramente en este momento ya nos damos cuenta que es una contingencia que ha durado bastantes meses y que no solamente es coyuntural, sino seguramente tendrá afectaciones de manera estructural en el mediano y largo plazo. Y por eso comenzamos en los primeros apartados de este informe haciendo un recorrido no solamente de los últimos 10 años en cuanto a los datos de pobreza multidimensional que hemos reportado, sino que hemos seleccionado un grupo específico de población. Estamos hablando de mujeres, niñas y niños adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que consideramos desafortunadamente pueden tener afectaciones de mediano y largo plazo por los alcances socioeconómicos de esta contingencia. En un primer bloque de este informe que vamos a conocer el día de ayer, pues reiteramos los datos de pobreza laboral que ya hemos estado publicando, de hecho, trimestralmente. Claramente vemos que si bien previo a la contingencia había una tendencia ciertamente de reducir progresivamente los niveles de pobreza laboral, llegamos a tener un número de 35.3% en el primer trimestre de 2020, pero obviamente, como se da cuenta en el informe, después de la contingencia sanitaria del segundo trimestre, pues esta se incrementó hasta un 44%. Eso muy específicamente en la afectación del mercado laboral y los datos de incremento de pobreza laboral que están constatados. De hecho, la siguiente semana, ya que el INEGI da a conocer la información del cuarto trimestre con la ENOE, pues Coneval actualizará esta cifra de pobreza laboral indudablemente. Pero también en esta, como te comentaba, hacen mucho énfasis sobre cómo podrá haber, cómo se podrán ocurrir estas afectaciones. En toda esta población vulnerable que te he mencionado, uno de los común denominador es la alta prevalencia de la carencia a la seguridad social. Eso también nos parece muy importante porque justo lo que ha exhibido esta contingencia sanitaria es que desafortunadamente un porcentaje importante de la población en el agregado y cuando lo desagregamos en estos grupos vulnerables, pues mantienen porcentajes de más del 50% de población con carencia a la seguridad social. Y no solamente esto nos lleva a la parte de servicios médicos, sino también de nulos esquemas de protección social al momento de quedarse sin empleo o en esta también, lo hemos platicado varias veces, en esta representación del gran problema de empleos informales y de empleos precarios que tenemos como país. Entonces, nuevamente, parte de nuestras recomendaciones es que si queremos evitar que
se incrementen las vulnerabilidades de esta población, de estos grupos poblacionales en específico, es que se deba reforzar la construcción de un esquema de protección social universal en el mediano y largo plazo. Ya parte de varias de nuestras recomendaciones en la coyuntura se pudieron llevar a cabo, lo dimos a conocer desde el año pasado, pero el tenor, el espíritu, el objetivo central de este informe es justamente un planteamiento desde Coneval sobre lo que nosotros estamos planteando que pueda ocurrir en el futuro como parte de desafortunadamente las afectaciones que vemos de estos muy específicos grupos poblacionales y también de sus vulnerabilidades en mediano y largo plazo. En cuanto al número de mexicanos que están en situación de pobreza, ya de por sí los datos que daba Coneval antes de la pandemia eran preocupantes porque hablábamos de un escenario muy complejo ya con esa magnitud de la pobreza y e incluso pues también se ha cuestionado sobre si esa es la cifra por parte de otros académicos, pero si pudiera compartirnos el porcentaje ya de la población que se encuentra en esta condición, ¿cuántos de estos nuevos pobres, por decirlo de alguna manera, corresponden a la etapa de pandemia en millones de mexicanos, doctor? Claro que sí. Como recordarás, el Consejo Coneval tiene varias mediciones para estimar los niveles de pobreza. Por un lado, tenemos la pobreza multidimensional, que también publicamos cada 2 años. Ahí el número previo corresponde a 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza. Alrededor, esto representa el 41.9% de la población. En cuanto a pobreza extrema, estábamos hablando en términos porcentuales de 7.4 millones de mexicanos, alrededor de 9 millones de los niños que tenían situación de pobreza extrema previo a la contingencia. Ahora bien, o el otro indicador que también hacemos mención de en este informe es el que reportamos desde los niveles de pobreza laboral, es decir, aquellas personas que tomando sus ingresos laborales, pues no tienen la posibilidad de adquirir una canasta alimentaria. Ese indicador afortunadamente sí le hemos podido ir publicando de manera trimestral, con su salvedad en el segundo semestre que INEGI publicó una encuesta telefónica, la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación de empleo, pero bueno, sobre ese indicador te comento los siguientes datos y que nos puede dar claramente una idea de cómo se dio la afectación en términos de pobreza laboral. Como te comentaba, el primer trimestre de 2020, este indicador se ubicó en 35.3% de la población, es decir, un poquito más de un tercio de la población en nuestro país estaba manifestando niveles de pobreza laboral. Llegamos a abril y mayo, los meses de mayor confinamiento, y me parece que expresaron muy bien el parón, muy entrecomillados esta palabra, el parón económico de esos meses, de acuerdo a la información que nosotros estimamos con la información proporcionada por INEGI, la pobreza laboral se incrementó casi 54% para abril y 55% para mayo. Es el dato más elevado que nosotros hemos estimado hasta ahora. Y a partir de ahí, en junio ya presentó una reducción a 47% de pobreza laboral, es decir, de mayo a junio hubo una reducción de casi 7 puntos porcentuales. Y de junio al siguiente trimestre, el tercer trimestre, se da esta reducción a 44%. Es decir, tenemos un pico en mayo de pobreza laboral, claramente por la afectación en los mercados laborales que hubo en nuestro país. Nos digo, y un poco el dato que damos también en el informe, el aumento del desempleo en el ámbito formal, claramente también lo ocurrido en el empleo informal es también una de las razones de por qué se eleva estos niveles de pobreza laboral por la afectación del ingreso de los trabajadores y bueno, relativamente una recuperación de junio y tercer trimestre, pero claramente el dato que tenemos para el tercer trimestre, 44%, todavía muy arriba del 35% que se llegó a ubicar previo a la contingencia para el primer trimestre de este año. Y ahí también, si me permites, es posible visualizar lo que ocurrió al interior de los estados de la República y que me parece habla muy bien de la afectación en términos de pobreza laboral que ocurrió de manera muy particular en algunas entidades. Quintana Roo y Baja California Sur. Quintana Roo fue el estado donde mayor incremento de pobreza laboral está siendo reportado. Previo a la contingencia, alrededor del 31% de su población reportaba pobreza laboral.
en el tercer trimestre, ya con los efectos de la contingencia, aumentó hasta el 51% de su población. Es decir, de un tercio de su población en niveles de pobreza laboral aumentó a más de la mitad. Y Baja California Sur era el estado con menores niveles de pobreza laboral, alrededor del 18% de su población, y esta aumentó después de la contingencia hasta un 31%. Esos dos estados, desafortunadamente, son los que están reportando mayor incremento de pobreza laboral entre el estatus previo de contingencia a el efecto al tercer trimestre del 2020, y sin lugar a dudas te habla de la afectación que ha habido en un sector muy particular, que es el sector turismo, que ya también previamente desde Coneval habíamos señalado que era de los sectores que probablemente iban a tener mayores afectaciones. Desafortunadamente así ocurrió. Entonces, parte también de nuestras recomendaciones y un poco también en un informe que dimos a conocer la semana pasada sobre cómo los estados de la República respondieron entre marzo y agosto del año pasado entre políticas sociales e intervenciones para tratar de aminorar los efectos de la contingencia. Pues varios estados optaron también por algunos programas de incentivos fiscales, algunos programas de transferencias monetarias, justamente para tratar de aminorar el efecto en los mercados laborales tan fuerte que hubo también en las entidades federativas del país. Entonces, esos son los datos que podemos visualizar muy puntualmente, y como te comentaba, ya la siguiente semana que tenemos a conocer los datos del cuarto trimestre de 2020, pues habrá una actualización del impacto en cuanto a pobreza laboral para nuestro país. Y en agosto de este año ya daremos a conocer la actualización de pobreza multidimensional a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y ahí claramente vamos a poder hacer el comparativo entre 2018 y 2020 en cuanto a los niveles de pobreza multidimensional. Estábamos platicando con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, aquí en Agencia Central de Noticias. También en algunas de las notas que hemos podido revisar, se daba cuenta un poco del retroceso que esto representa en cuanto a la política social de nuestro país, porque no sé si es un poco catastrófico, pero se hablaba un poco de perder, digamos, todo lo que se había ganado en cuanto a los avances en el combate a la pobreza de al menos una década, doctor. Sí, y sobre todo también esta preocupación es basada sobre lo que ha ocurrido en crisis previas. Regularmente, si vemos los datos históricos, lo que ocurrió después de la crisis del 94-95, lo que ocurrió con la recesión de principios de este siglo y con la crisis del 2009, ciertamente los avances previos tardan en recuperarse entre 6 a 8 años después de que ocurrió el choque estructural. En este sentido, por eso señalamos que lo que vemos hacia adelante es que estas vulnerabilidades o carencias se pudieran incrementar, sobre todo la de seguridad social y la carencia alimentaria podrían ser probablemente algunas de estas carencias de las 6 que medimos desde Coneval puedan elevarse, y desafortunadamente eso nos colocaría sin un avance de pérdida de lo que se avanzó muy ligeramente en estos últimos 10 años. Evidentemente habrá que esperar a la cifra de pobreza multidimensional que te comentaba, daremos a conocer en agosto. Ahí tendremos ya los elementos muy puntuales y el dato duro de los saldos que nos haya dejado hasta ese momento la contingencia sanitaria, pero también ciertamente el planteamiento que hacemos con este informe de evaluación de la política de desarrollo social es que más allá si haya un fuerte o no aumento de pobreza, me parece que sí podemos ya empezar a analizar, o por parte de los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal, nacional, cómo hacerle frente a los retos que nos está dejando esta contingencia. Hablamos también principalmente de la afectación que pueda tener las mujeres, las mexicanas en nuestro país, porque ya previamente tenían brechas muy importantes, no solamente en un mayor número de horas de trabajo no remunerado en el hogar, un mayor incremento de horas de cuidados de terceras personas no remuneradas, obviamente, también más allá de la brecha salarial histórica de un 30% que tiene entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Entonces, todas esas situaciones consideramos que se pueden incrementar en este momento por la coyuntura de la contingencia, y que obviamente la recomendación es que se ejecuten una serie de políticas públicas para aminorar esta afectación en la medida de lo posible. Digamos, hablaba un poco de los programas que implementaron los gobiernos estatales,
que además en los últimos años han tenido recortes importantes por parte de la federación. Tendría que ser la federación la que tomara, digamos, esta realidad y modificara lo que se ha hecho hasta el momento, doctor. Tendría que sí venir un esfuerzo encabezado en una primera instancia por el gobierno federal, aunque si bien ellos han delineado su política social, parte también de los datos que damos a conocer en el informe es que revisamos cómo se modificaron ciertas intervenciones, ciertos números de intervenciones por parte del gobierno federal, algunos para el ámbito de salud, algunos para el ámbito también de la educación, un poco más de 50 intervenciones al momento de revisar los programas sociales que se llevaron a cabo de acuerdo al presupuesto de la Federación del 2020. Eso me parece que es una primera actualización que hubo o ajuste, si me permites el término, que nosotros podemos identificar desde el gobierno federal, pero indudablemente habrá que reforzar esa estrategia que encabeza el gobierno federal junto con al primero, y es parte de nuestro argumento, en 2020 se identificaron 53 intervenciones, 31 son programas presupuestarios y 22 son acciones no presupuestarias. En el informe detallamos puntualmente cada una de estas acciones. Entonces, una recomendación en primera instancia es que estas intervenciones se tengan que reforzar a través de un esquema de mayor integralidad al interior del propio gobierno federal y en un segundo escenario que se refuerce esa coordinación y complementariedad con los estados y los municipios. Ciertamente lo que ya podemos empezar a analizar de manera fehaciente de lo ocurrido en 2020 es que el gobierno federal redobló su estrategia de programas prioritarios, se ve en algunos casos incrementando el presupuesto en menor medida, pero sí le ocurrió, y lo que hicieron los estados fue analizando lo que estaba haciendo el gobierno federal, pues ellos adaptar sus programas sociales estatales en la medida también de lo que permitió su presupuesto y en la medida también de los ajustes de acuerdo a su contexto. Porque claramente, se ponía el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, estos estados sí tuvieron un impacto muy, muy fuerte, dado que su propia economía depende del turismo, pero algunos otros estados como el Bajío se concentraron básicamente en incentivos fiscales a las empresas, a los clústeres industriales. Hablo de Guanajuato, de Aguascalientes, inclusive Querétaro, que bueno, ellos optaron más bien por incentivos fiscales para que las empresas no despidieran trabajadores y pudiera permanecer su plantilla. Entonces, hay un esquema muy heterogéneo de intervenciones sociales que hemos detectado, pero ciertamente la complementariedad en esos niveles tendrá que seguir en este mismo año y seguramente en el que viene, en 2022, porque bueno, desafortunadamente la temporalidad de esta pandemia se ha alargado bastante y probablemente los efectos se mantengan en este año 2021 y en el siguiente. Pues le agradecemos mucho al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, en este espacio que nos acerque a los detalles de este informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020. En una segunda conversación platicamos sobre ya los programas sociales que ustedes también están observando de manera muy puntual. Por el momento, muchísimas gracias. Gracias, un gusto platicar contigo. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.